Hola a todos, aquí les traigo el capítulo 5 de Issei, la reencarnación de Kratos. Como me dijeron que no les gustaba eso de cambiar la personalidad, decidí que la personalidad de este sea más y en su totalidad como la de Kratos, pero cuando sea necesario tenga algo la de Issei, como por ejemplo cuando Akeno le dice a Issei que es un ángel caído, y bueno, ya saben, porque si tuviera la personalidad de Kratos este le diría que no le importaba un carajo o algo así XD. En resumen, cuando sea necesario este será algo amable. Antes de comenzar pido perdón si no les gustó el último capítulo. Bueno, comenzaremos luego de que Kiba, Zenobia e Irina seguían a Freed. Issei daría un suspiro y diría, ya se fueron. Bueno, no importa. Luego de que este dijera eso llegaría Rias, quien diría, ¿podrías explicarme lo que sucedió, Issei? Y Sona, quien también había aparecido, diría, explícamelo. Sagi se asustaría, pero Issei ni se inmutaría. Más tarde estos estarían dentro del edificio del que salió Balba, y Rias diría, aunque prometimos no intervenir, tenía a Keno vigilando a las dos de la iglesia. Luego de que Rias dijera eso, Sona le diría a Sagi que es un chico malo, a lo que este se asustaría y Rias diría, así que Junto fue tras ese hombre llamado Balba. Issei diría con seriedad, como ya dije, se fue junto a Zenobia e Irina persiguiendo a Fred y a Balba. Rias le preguntaría a Koneko el por qué también está ahí, a lo que Koneko diría que tampoco quería perder a Yuto. Rias diría que ya no se podía hacer nada, pero que eso pudo afectar al mundo de los demonios. Luego preguntaría que si eran conscientes de eso, a lo que Issei ni se inmutaría, ya que eso poco o nada le importaba. Issei sería sacado de sus pensamientos cuando se podía ver a Sona castigando a Sagi, a lo que Issei pensaría, y eso se supone es un castigo. Comparado con los que yo hacía, eso sería un paseo por el parque. Luego oiría que Sona diría que le daría 1000 azotes e Issei pensaría, tan solo 1000, vaya blandengue. Rias diría, Issei, Koneko, luego de decir eso le daría un abrazo a estos para luego decir, bien, no importa. Luego de eso se irían, a lo que al llegar verían a Asia vestida simplemente con un delantal, a lo que Issei simplemente se masajearía el puente de la nariz pensando, ¿qué hice para tener que aguantarme esto? Destruir el Olimpo, matar a los dioses, titanes y acabar con la vida en el planeta. No sé qué hice para merecer este castigo. Rias le preguntaría a Asia el porqué de su vestimenta y esta contaría que Aika le dijo que era la mejor manera de calmar a un hombre cansado, y Rias diría que es buena idea, y luego le diría a la madre de Issei que le pasara un delantal también, a lo que ésta se llevaría a Rias para pasarle un delantal, a lo que Issei daría un suspiro para dirigirse a su habitación, pero no sin antes decirle a Asia que no temiera de las enviadas de la iglesia, ya que él la protegería, a lo que Asia le agradecería con un abrazo e Issei le daría unos leves toquecitos en la cabeza, para que cuando Rias llegara este no le prestara mucha atención, pero si se preguntaba el por qué al parecer algunas mujeres de ese mundo tenían un cuerpo más voluptuoso que las de su anterior vida. Cuando Rias y Asia comenzaron a cocinar, Issei se iría de dormir. Al siguiente día este estaría tranquilo hasta que más tarde en el club hablarían sobre que Kiba aún no se había comunicado y que lo buscarían. Issei pensaría, si no se ha puesto en contacto cabe la posibilidad de que alguno esté herido o muerto. Los familiares de estos buscarían a Kiba por toda la ciudad, pero el familiar de Rias encontraría a Irina, quien se encontraba muy herida. Asia comenzaría a sanarla, a lo que Irina diría, él es muy fuerte. Ten cuidado. Luego de que Irina dijera eso se desmayaría, a la par que los del clan Sitri aparecen solos para que Tsubaki se la llevara a un cuarto de recuperación. Luego de que Tsubaki se llevara a Irina, aparecería Fred, a lo que antes de que este pudiera decir algo Issei, quien tendría un semblante de enfado, invocaría las espadas del caos, a lo que antes de que lo atacara Fred diría que solo iba a hablar con Rias, para luego decir que su jefe quiere hacerlo. Eso lo diría a la par que aparece Cocabiel, quien en resumen diría que quería provocar otra guerra entre las facciones. Issei al oír su plan se pondría serio, puesto a que sabía de antemano que provocaría una guerra de tal magnitud, a lo que decidió acabar con Cocabiel él mismo. Más tarde en la academia los del clan de Sona Sitri crearían una barrera para que los del clan de Rias pudieran luchar contra Cocabiel y que la ciudad no se vea afectada. Los del club de lo oculto irían donde Cocabiel, donde este preguntaría que si lucharía contra Sirsecho contra Serafalla, a lo que Issei diría, tú lucharás contra mí, a lo que Cocabiel destruiría el gimnasio para demostrar algo de su poder, aunque Issei ni se inmutaría, y Cocabiel diría, qué aburrido. Bueno, por lo menos nos divertiremos un poco, ya que vinieron hasta aquí, ¿porque no juegan con mis mascotas? Luego de decir eso invocaría a dos Cerberos, y se diría, antes de acabar con tu miserable vida, respóndeme esta pregunta, ¿fuiste tú quien mandó a Reinaré a matarme?
Cocabiel al oír eso se burlaría diciendo, sí, fui yo, aunque su misión principal era vigilarte, pero como vi que serías un estorbo decidí que te matara, aunque ésta se negó al principio, jajajajaja, tuviste que haber estado, la muy idiota dijo llorando que Azazel la mandó a vigilarte, no a matarte, y que no quería hacerlo, quizás se haya enamorado de ti, bueno, le dije que si no lo hacía yo mismo la mataría, jajajajaja, pero terminaste siendo tú quien acabó con su miserable vida, pobre ingenua, pensó que la salvarías o algo así, pero la mataste jajajajaja. Los del club al oír eso se impactaron puesto a que no sabían eso y se diría, entonces, todo es tu culpa, la razón por la que Reinaré hizo eso, es tu culpa, Reinaré está muerta por tu culpa. Cocabiel diría, detente, pero si fuiste tú quien, pero sería interrumpido por Issei quien diría, a callar, acabaré contigo maldito, luego de decir eso correría hacia Cocabiel pero los Cerberos se pondrían enfrente a lo que Issei saltaría hacia uno pasando entre dos cabezas a la par que corta la de la esquina derecha y le clava una de las espadas del caos en el cuello de la cabeza de en medio y debido al impulso el Cerbero caería para que luego Issei lo destripara con las espadas del caos, así al ver eso se desmayaría, a que no se mordería el labio inferior al ver la manera sádica en la que Issei derrotó al Cerbero, y Rías se impactaría al igual que con Echo, el otro Cerbero se le lanzaría a Issei quien con un movimiento giratorio de las espadas del caos le cortaría las patas delanteras, mientras Issei luchaba las chicas juraron ver que en el lugar de Issei estaba un guerrero de más de 2 metros con grandes músculos y tez pálida, lo que las chicas verían sería al espíritu de Kratos, quien luego de cortarle las patas delanteras saltar hacia el Cerbero clavándole las espadas en la frente de la cabeza de en medio para luego cambiar las espadas del caos por los cestus de Nenea y reventarle los cráneos a punta de golpes, mientras Issei acababa con el segundo Cerbero Asia sería atacada por otro pero sería salvada por Zenobia y Kiba. Issei centraría su atención en Cocabiel a lo que este daría un salto donde este a lo que Cocabiel quien estaría confiado crearía una barrera mágica que sería destruida como si de cristal se tratase para luego ser mandado a volar gracias a un golpe de parte de Issei, mientras eso sucedía los del club decidieron seguir con lo suyo ya que sabían que Issei podría encargarse de Cocabiel, a lo que Kiba y Zenobia tendrían un duelo contra Fred quien usaría la fusión de las 4 Excalibur, durante la pelea Zenobia invocaría a Durandal y Kiba conseguiría su balance con Issei, este luego de mandar a volar a Cocabiel quien luego se estrellaría contra el suelo diría, ¿pagarás por lo que has hecho? Cocabiel diría, maldito, ¿cómo te atreves a golpearme, que no sabes la diferencia que hay entre nosotros? Yo soy un líder de ángel caído y tú solo un demonio de clase baja, a lo que Issei diría, corrección, tú solo eres un ángel caído, pero yo soy un dios, luego de decir eso invocaría su armadura del dios de la guerra para luego decir, yo soy Kratos, el dios de la guerra, y por lo tanto no te daré la bendición para poder iniciar una guerra, Cocabiel diría, maldito, no sé de qué estás hablando pero acabaré contigo en este instante, pero Cocabiel sería interrumpido al momento en que Issei quien habría vuelto a invocar las espadas del caos le daba un golpe con estas de manera ascendente haciendo que este saliera volando unos pocos metros para que Issei le clavara las espadas en el pecho y alarlo hacia él para darle un golpe en el pecho quebrándole algunos huesos y haciendo que este se doblara para que Issei le diera un golpe en la espalda haciendo que caiga y posteriormente hacer desaparecer los cestus y arrancarle las alas de una en una hasta dejarlo sin alas, luego de que Issei le arrancara las alas agarraría del cuello a Cocabiel quien estaría asustado e Issei lo arrojaría al aire para luego invocar las espadas del caos y comenzar a girarlas haciéndole cortes verticales y horizontales dejando a Cocabiel al borde de la muerte, Cocabiel diría con dificultad, ¿quién demonios eres tú? Issei diría, ya te lo dije no. Bueno creo que tendré que mostrártelo ya que nadie puede vernos, eso lo diría ya que al momento de mandar a volar a Cocabiel este caería del otro lado de la academia, Issei diría, esta es la primera vez que libero mi sello que me permite volver a mi anterior forma, luego de decir eso este se vería envuelto en un aura divina que haría que la tierra a su alrededor comenzara a girar alrededor de él para que al finalizar se viera a nada más ni nada menos que al fantasma de Esparta, Cocabiel al ver eso se empalidecería tanto que dejaría en ridículo a una hoja de dibujo. Issei quien volvería a sellar su poder iría con los del club quienes al parecer ya habían terminado con Fred y tendrían pensado ir con Issei, Rías. Al ver a este diría, ¿qué ocurrió con el ángel caído? ¿Y qué es esa armadura? A lo que Issei diría, digamos que no volverá a molestar, luego de decir eso la imagen de Cocabiel quien estaría descuartizado vendría a su mente. Nota del autor. Cabe aclarar que Cocabiel mencionaría la muerte de Dios antes del combate, bueno sigamos.
Antes de que Rías pudiera volver a preguntar sobre la armadura de este, la barrera sería rota y se podría ver a una persona con una armadura blanca, quien diría con enojo: esa armadura, no puede ser, maldito seas Kratos. Sabía que tú también habías reencarnado. ¿Cómo te atreviste a engañarme de esa forma tan baja? Incluso me hiciste darte tus armas y por bondad te di otras que no te pertenecían. Pero tú, tú, maldito bastardo. Issei pensaría: esa voz, no puede ser, y diría: así que tú también lo hiciste, Atenea, a lo que ésta diría: con que si me recuerdas, maldito infeliz. Bueno, me encargaré tuyo después, pero primero me llevaré a ese exorcista renegado. Luego de decir eso, agarraría a Fred y antes de irse, Drake y Albion tendrían la misma charla que en la historia original, solo que Atenea diría: creo que tengo suerte de que podré vengarme por lo que hiciste. Luego de eso se iría. Los del club, al no saber qué ocurrió, decidieron no darle importancia. Lo demás ocurriría al igual que la historia original con el castigo de Kiba, solo que Issei se alejaría desde que ocurrió con lo de Atenea. Al día siguiente se daría a saber que Zenobia se unió al club de lo oculto, pero eso no era algo que a Issei le importara, así que no le prestó atención, así que tampoco cambiaría mucho a la historia original. Al día siguiente se podrían ver a Rías y a Akeno comprando trajes de baño, a lo que Rías diría: me pregunto cuál le gustará a Issei-kun. Luego vería a Akeno y diría: Akeno, ¿qué piensas? A lo que Akeno, quien estaría escogiendo un traje de baño, diría: no sé. Rías, al ver el traje que Akeno eligió, diría: oh, eso sonó un poco frío. Akeno pensaría: creo que a Kratos-kun le gustará este, a lo que una voz en su cabeza diría: estoy segura de que le gustará. Tú, como la reencarnación mía, la diosa de la belleza y el amor, tienes que conquistar el corazón de la reencarnación de Kratos. Rías diría: oye, has estado actuando extraña desde la batalla. Akeno diría: vaya, solo es tu imaginación, Rías. Luego de esa conversación comenzarían a probarse los trajes de baño, a lo que Rías diría: así es, y Akeno. Mientras tanto, en otro lugar, Asia, Matsuda, Motoama, Aika, Koneko e Issei estarían en un karaoke, aunque los últimos dos no estarían cantando, siendo Koneko que estaría comiendo e Issei simplemente estaría oyendo. Issei recibiría dos mensajes donde al ver serían unas imágenes de Rías y Akeno en traje de baño, a lo que este pondría una sonrisa casi imperceptible. Asia diría acercándose: ¿qué sucede? A lo que antes de que pudiera ver las imágenes, Issei cerraría el celular diciendo: no es nada. Koneko diría: la expresión de Issei-senpai cambió ligeramente, y Aika diría con un notable rubor: oh, ¿empiezas a sentir un bulto en tu entrepierna? Issei no le pondría atención a eso, pero luego Issei sería llamado, a lo que saldría del lugar donde respondería la llamada y diría que iba en camino. Kiba, quien estaría sentado ahí, preguntaría que si lo habían invocado e Issei diría que sí, pero que no importaba. Kiba diría que le daba su más sincero agradecimiento e Issei diría que no tenía por qué, ya que son compañeros, para luego dirigirse con los demás, pero no sin antes decirle a Kiba para que también entrara para cantar a dúo. Eso lo diría solo para que Kiba entrara. Más tarde se podría ver a Issei con Azazel jugando un juego de pelea donde al finalizar Azazel diría que es el líder de los ángeles caídos. Issei nos mostraría asombrado puesto a que ya había sentido su poder mágico y diría: ¿con que ya te dignaste en revelar tu identidad? Azazel diría: ¿ya lo sabías? A lo que Issei diría: desde un principio, así que fuiste tú quien le ordenó a Reinaré vigilarme, ¿cierto? A lo que Azazel diría: no me había imaginado que la terminaras matando, pero sí, bueno, debido a lo acontecido habrá una reunión entre las tres facciones. Más tarde Issei contaría lo sucedido y Rías comenzaría a quejarse sobre lo sucedido con Azazel e Issei diría que no le temía a Azazel y que si intentaba algo él mismo lo mataría. Rías lo vería y recordaría lo que dijo Kokabiel acerca de Reinaré y le preguntaría a Issei que cómo seguía con respecto a lo de Reinaré y este diría con voz seria: estoy bien, a lo que Rías diría: oh, ok. Al día siguiente tendrían que lavar la piscina, hecho que no le importaría mucho a Issei, así que no ocurriría nada especial ese día, además de poder terminar rápido, aunque en cierta forma Issei disfrutaría de la piscina y de la vista, ya que no podía negar que Rías y Akeno tenían un cuerpo bien formado, además de que Asia y Koneko le parecían en cierta forma algo tiernas, aunque Issei ayudaría a Koneko y a Asia a aprender a nadar, hecho que le hizo recordar un poco a Calíope. Luego de enseñar a nadar a Koneko vería que Rías y Akeno tendrían una competencia de nado, pero notaría algo raro en Akeno y comenzaría a sospechar algo, pero no le pondría mucha atención ya que enseñaría a Asia a nadar. Rías no le pediría a que le untara bloqueador solar, pero sí terminaría discutiendo con Akeno, a lo que Issei, sabiendo que la furia de una mujer es peor que la de un dios, decidió alejarse hasta que se calmaran. Nota del autor.
Todos sabemos que la furia de una mujer es lo más temible, nieguenmelo XD. Issei entraría al baño donde se toparía con Shinobi, quien le propondría que tuvieran un hijo, a lo que Issei se vio tentado a aceptar, pero sabiendo que Shinobi aún es ignorante en algunas cosas, como por ejemplo la maternidad, se negaría explicándole su punto de vista, a lo que Shinobi diría que entonces aprendería esas cosas para luego poder tener un bebé con Issei, a lo que daría un suspiro para luego decir, está bien, haz lo que quieras. Más tarde estos estarían en el salón del club de lo oculto, donde llegaría el hermano de Rias para la impresión de esta, Issei, a quien le importaría muy poco, no se levantaría de su asiento ni haría una reverencia. Rias le preguntaría la razón por la que Sir Sepch se encuentra ahí, a lo que diría que quería ver cómo le iba a Rias en sus clases abiertas, que también estaba para atender asuntos referentes a la reunión de facciones, y por último diría viendo a Issei, los 4 Maus vimos tu pelea contra Cocabiel, debo admitir que quedé estupefacto, además de que se dio una decisión unánime de ascenderte a demonio de clase suprema y puedas tener tu propio juego de piezas, claro si gustas. Los del club quedarían impactados e Issei levantaría una ceja en señal de interés, pero diría que lo pensaría, a lo que Sir Sepps diría que si quiere puede ser ascendido a demonio de clase suprema un día antes de la reunión. Más tarde Sir Sepps conocería a los padres de Issei, pero como a le importaría tampoco no le prestaría mucha atención. Nota del autor. Me saltearé esta parte ya que no cambiaría mucho, solo que como todos sabemos a Issei le importaría muy poco, no tendría la misma conversación con Sir Sepch, sino que charlarían sobre que Issei le llamara hermano a Sir Sepch y sobre lo de promover a Issei a demonio de clase suprema. Bueno, sigamos. Al siguiente día Issei tendría que irse solo a la academia, donde al llegar vería a una peli blanca que emanaba un poder grande. La peli blanca diría, este es nuestro reencuentro, deberíamos ir directo al grano, Kratos, no perdonaré lo que hiciste, y al parecer el destino nos puso en contra, aunque al parecer no fuimos los únicos en reencarnar. Bueno, solo vine para decir eso. Luego de decir eso se alejaría para retirarse, pero sería interrumpida por Issei, quien diría, ¿debo llamarte Atenea? ¿O tienes otro nombre? A lo que se daría la vuelta y decir, puedes llamarme, Mirahane Lucifer, a lo que Issei diría, y tú llámame Issei Oudou. Luego de esa presentación la peli blanca se retiraría a la par que llegan los del club de lo oculto, quienes pensaron que se iba a desatar un combate, pero no fue así, a lo que Rias diría algo preocupada, ¿qué ocurrió? Issei diría con tranquilidad, nada. Luego de decir eso se iría a clases donde no ocurriría nada fuera de lo normal, y en la casa de Issei no ocurriría la escena del baño. Al día siguiente tendrían las clases abiertas, donde tendrían que moldear una figura con pasta en clase de inglés. Issei sin pensarlo 2 veces se haría a sí mismo en su vida pasada portando las espadas del caos, a lo que se convertiría en el centro de atención de sus compañeros, quienes querían comprar la figura, tanto como los chicos, ya que les recordaba a un guerrero de una película que vieron, como por las chicas al ver los músculos de a lo que Issei se negó rotundamente a venderlo. Más tarde Asia y Issei estarían con Akeno y Rias, donde estas últimas al ver la figura se impresionarían y Rias pensaría, entonces así se veía en su anterior vida. No me lo esperaba, y Akeno se pondría detrás de susurrándole al oído, sabía que eras tú, Kratos, a lo que diría en voz baja, Afrodita. A lo que Akeno susurraría diciendo, Fufu en parte. Rias diría, ¿qué tanto charlan ustedes dos? A lo que Akeno diría luego de una ligera risita, nada. Luego de eso se oiría un alboroto sobre una chica mágica, a lo que Rias y Asia irían al lugar sin notar que Akeno e Issei desaparecieron. Akeno se había llevado a Issei al club de lo oculto, donde al llegar le diría, ¿por qué no repetimos lo de la última vez? Ya sabes, cuando viniste a mí en mi cámara, antes de hablar con Hefesto. A lo que Issei diría, me parece bien. Con Asia y Rias, estas habían llegado al lugar donde se decía que estaba la chica mágica, aún sin notar la ausencia de cierto par. Estas notarían la ausencia de Issei y Akeno cuando llega Sona al lugar, y es cuando notaría la ausencia de Issei y Akeno. Se sentiría un extraño temblor de varios minutos en la academia. Rias pensaría que cuando se desapareció Issei y que lo iba a buscar luego de hablar con Serafal, Rias comenzaría a charlar con Serafal. Nota del autor. Sí, un temblor XD, ya saben lo que ocurrió para que temblara XD. Con Akeno e Issei, estos iban caminando donde estaban Rias y los demás, a lo que Akeno diría,
No hay duda que los dioses te han vuelto a bendecir, eso lo diría justo antes de entrar al lugar donde estaban los demás justo a tiempo cuando presentarían a Serafal, aunque a Issei no le importaría mucho, a lo que no pondría atención a lo que sucedía a su alrededor, y la escena donde muestran las cintas no cambiaría, solo que a Issei no le pondría atención a lo que sucedía hasta que Ria se va avergonzada y este decide ir y decirle que entre al cuarto de este y decirle algo para que se calmara, y esta le preguntaría que si le alegraba haberla conocido para decir que a ella le alegraba haber conocido a Issei. Este pensaría en lo que había ocurrido últimamente y pensar que se había vuelto algo blando recordando el cómo era en su anterior vida, y se sentaría a la par, que le da una respuesta afirmativa, aunque eso lo diría viendo a otro lado, algo que Rías aprovecharía para darle un beso, así al ver eso se pondría celosa y diría que ella ganaría al dar el siguiente paso, pero su conversación sería interrumpida por Sir Setch, quien diría que ya era hora de que liberara a su otro alfil, a lo que estos decidieron ir a la academia para liberar al otro alfil. Nota del autor. Jajajaja, si se enteraran de que a Keno se les adelantó y por mucho XD. Más tarde ese día los del club irían a buscar al otro alfil, donde al entrar al lugar se oiría un grito aparentemente femenino y a Keno al remover la tapa de lo que parecía ser un ataúd se podría ver a lo que parecía ser una chica rubia, a lo que Issei pensaría con un facepalm: por el amor a todos los dioses, no solo tengo que aguantarme las necedades de Asia, a la ignorancia de Xenovia, los celos de Rías, a la reencarnación de Atenea y la de Afrodita, aunque esta última no tanto, sino también tengo que soportar a un trasvestido, los únicos que no joden son Koneko y Kiba, además de que tengo que aguantarme las ganas de tirar, ya que en este mundo hay muchas mujeres sexys. ¿Qué he hecho para merecer esto? Luego de pensar eso, varias imágenes de este en su vida pasada pasarían por su mente y diría, no he hecho nada para merecer este castigo. Seguro es culpa de Zeus. O de Ares. O quizás sea Hades. No importa. Quien sea el que me puso este castigo. Me las pagará. Nadie escapa de la ira de Kratos. Quien seas. Ya verás cuando te encuentre. Desearás estar muerto. Bueno, aquí termina el castigo de Kratos, digo el capítulo de Issei, la reencarnación de Kratos XD. Quiero mencionar que, como algunos sabemos, Kratos no encuentra placer al tener relaciones sexuales en el juego, pero como sabemos una parte de la personalidad de Issei sigue en él, así que, bueno, no hay mucho que explicar XD.